Economista, joven economista, con el cual hace rato teníamos ganas de hablar y ahora conseguimos ubicarlo y producir esta nota. Buenas tardes, Javier Rodríguez, Sony Martínez, Carmen Reule, de Alegría, te saludamos desde Bariloche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo ahí a la mesa y bueno, a todos los oyentes. Muchas gracias por atendernos, Javier. No, por favor, es un gusto desde ya. A ver, el presidente habló hoy, un escueto mensaje de 2 minutos, tratando de darle confianza a los mercados, y la respuesta de los mercados fue la suba del dólar nuevamente. No parece estar muy confiado el mercado en los mensajes del presidente Macri. Sí, tal cual. La verdad que con un mensaje mínimo, creo que decían por ahí de 102 segundos, quiso transmitir una idea en general en los mercados y bueno, hoy estamos sufriendo una nueva devaluación muy fuerte, con todas las consecuencias que sabemos que trae después la devaluación, ¿no? Porque a continuación de la devaluación viene un nuevo ajuste de precios, una aceleración de la inflación y con eso más problemas económicos en general y en particular la caída del poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Sí, para nosotros aquí en la Patagonia, que dependemos muchísimo por cuestiones de distancia y por cuestiones de temperatura y de ambiente, de cuestiones como la nafta, el gas y la electricidad, esos precios están dolarizados y cada vez que hay un rebote en el dólar, esto repercute inmediatamente en estos rubros, ¿es así? Sí, tal cual, tal cual. Un poco por ciertas características propias de estos productos. También es cierto que este gobierno avanzó en hacer que precisamente el combustible, la nafta y muchos de los servicios estén directamente dolarizados. Es decir que si bien siempre han tenido un componente vinculado al dólar, vinculado a los mercados internacionales, en este momento además están directamente dolarizados, con lo cual lo que estamos viviendo hoy, que en un día hubo una devaluación del 7%, digamos, al final del día, bueno, eso es en términos de aumento de precios una magnitud sin duda muy considerable, ¿no? Javier, en algún momento ocupaste un cargo de responsabilidad como secretario de Emergencia Agropecuaria. Este gobierno, a mi manera de ver, es un gobierno que representa la oligarquía, digamos, del campo, por decirlo de alguna manera. Esta expresión desde el campo a mí nunca me gustó del todo, porque no me parece del todo cierta, pero digamos, de los grandes intereses agropecuarios de la Argentina. Sin embargo, mi pregunta para vos es, ¿puede la República Argentina, la economía de la Argentina, salir adelante teniendo como eje las políticas actuales que se aplican en el agro? No, claramente no. O sea, lo que por ahí, para introducir un poco, para vincularlo más directamente, la verdad que hoy estamos de alguna manera en tela inmediatamente la corrida, pero lo que está expresando esta corrida en realidad es un problema estructural del modelo y de la política que se está llevando adelante, ¿no? El gobierno de Macri esencialmente hizo un cambio drástico, clave, que fue tratar de apuntar por un lado a que aumenten las exportaciones y por otro lado a que haya una lluvia de inversiones extranjeras, ¿no? De alguna manera con la idea de que, bueno, en realidad todo lo bueno es aquello que viene de afuera, y un poco lo nuestro lo termina menospreciando, en definitiva. Esa apuesta por que aumenten las exportaciones, ya al principio, digamos, que aumenten de manera sideral, ya desde un principio se mostró como equivocada. La lluvia de inversiones no llegó, y lo que sí hizo el gobierno fue apagar el consumo interno, apagar la demanda interna. Claro. Con lo cual la economía está atravesando una etapa de crisis que en realidad tiene que ver con esto, con los grandes lineamientos de la política económica de Macri, que cuando decimos que está apagando el consumo interno, es un poco lo que estamos viendo, de caída de los salarios, caída del consumo, caída de las jubilaciones. Y obviamente cuando la perspectiva es que hay menos demanda en el mercado local, y nadie quiere invertir, nadie va a invertir, ni siquiera las empresas extranjeras están muy dispuestas a invertir
cuando ven que en el mercado local todo se está achicando. Claro, no tienen mercado, salvo mercado que justifique islas, la inversión, claro. Claro, salvo algunas islas, algunos sectores muy específicos vinculados muy directamente a la exportación. Pero la verdad que si incluso vos te referías al sector agropecuario, incluso qué sé yo, si hablamos de la lechería, es verdad que hay exportaciones del complejo lácteo, pero la mayor demanda es el mercado interno. Claro. Entonces, si vos achicás al mercado interno, no hay aumento de exportaciones que te permita sostener un aumento de la producción. Claro. Ahora, yo para poder entenderlo y que nuestros oyentes lo entiendan, ¿no? Hubo allá en el 2008 una pelea muy grande, todos la recordamos, la 125, el tema de las retenciones, se transformó, o desde los medios hegemónicos transformaron la palabra retenciones como en una mala palabra. Sin embargo, pues, si lo estudiabas un poco, si lo leías un poco, si tratabas de informarte, aunque sea un poco, se entendía que las retenciones jugaban un doble papel. Primero, para poder equiparar de alguna manera el precio y que no terminemos pagando por la harina de trigo el precio de exportación, punto número uno, y por otro lado había una manera de recaudar dinero de aquel bien social que es la tierra de la patria, y ese dinero iba a frenar o a contener la posibilidad de un déficit fiscal. Hoy en día las retenciones fueron a la baja, sobre todo en cuestiones de la soja, pero también en los otros granos, con lo cual no se recauda, pero además, digamos, las exportaciones de granos hoy en día ¿tienen algún sentido progresivo en materia económica para la Argentina? ¿Sirve para algo que el campo exporte? Bueno, la pregunta así, dicha de manera drástica, uno le tiene que contestar, sí, claro, consigue divisas. Ajá. Estas divisas sirven para frenar un poco el fenómeno de la restricción externa, digamos. Sí, es decir, en algún sentido, por supuesto. Uh-huh. Pero sí es cierto, por eso yo te decía esto de las exportaciones estancadas, es que en realidad cuando no se avanza en agregar valor, cuando lo que se hace es exportar el producto primario sin elaboraciones, y bueno, finalmente ese valor es bastante más bajo que lo que se podría conseguir si efectivamente el producto no se vendiera el producto primario directamente como exportación, sino que se lo procesara acá. ¿Sí? Nosotros tenemos un montón de casos del sector agroindustrial, diríamos, ¿no? Pero un ejemplo muy claro es que aumentaron las exportaciones de maíz. Ahora, nosotros le exportamos el maíz a Europa, y desde Dinamarca nos venden a nosotros la carne de cerdo. Que son cerdos engordados con nuestro maíz. Con nuestro maíz, y el principal gasto de insumo de la producción porcina es el maíz. Claro. Y si tenemos a los productores porcineros de la Argentina en problemas porque tienen que pelear contra la reducción de la demanda interna, del consumo interno que te señalaba antes, la caída del poder adquisitivo, y a eso se le suma que le abrieron las importaciones. Ahora, qué dilema, ¿no, Javier? Porque esto me hace acordar a la década del 30, cuando nosotros le vendíamos a Inglaterra cueros y ellos nos vendían zapatos, o se llevaban de acá la lana y nos vendían pulóveres ya hechos. Bueno, tal cual, la verdad que en ese sentido uno dice, bueno, la verdad que es un esquema de reprimarización de las exportaciones, y que entonces ahí sí se están perdiendo un montón de posibilidades, de oportunidades de procesar más los productos y conseguir en definitiva más divisas, es decir, lo que se exporta por 10, y bueno, podría obtenerse bastante más divisas si se lo procesara localmente, y no solo en términos de divisas, sino que además se conseguiría muchos más puestos de trabajo, claro, ¿no? Porque cuando hay un procesamiento local, obviamente hay más puestos de trabajo. Nosotros estamos observando que de noviembre de 2015 a la fecha hay 85.000 puestos de trabajo en la industria menos, es que se está cayendo el empleo industrial, incluyendo acá la industria alimentaria, bueno, como consecuencia de estas políticas de desindustrialización y reprimarización de la economía, ¿no? Claro. Vamos a repasar algunos ítems así como para dar un vistazo. El déficit fiscal, este gobierno lo agrandó. Sí. ¿Es correcto?
La inflación, por lo que va a terminar este año, empeoró. Sí, tal cual. Sí. La desocupación creció. Sí. El peso argentino se devaluó. Bueno, a ver, cuando uno hace un análisis a la fecha de las distintas variables económicas, y la verdad es que los resultados son malos. Empeoró son claramente todo. malos y claramente negativos. Nosotros a veces analizamos y decimos, mira, no es que la economía 2015 no tuviera problemas, pero lo que estaba mal ahora está bastante peor, y lo que estaba bien ahora está directamente mal. Claro. Con lo cual, efectivamente, lo que hizo este modelo, que fíjate lo que yo te decía antes, no consiguió aumentar exportaciones, no consiguió que vinieran inversiones, pero sí redujo muchísimo el mercado interno. Claro. Con lo cual está claro que se agravaron absolutamente todos los indicadores económicos. Pulverizó el mercado interno, con lo cual hubo un aumento de la pobreza, caída en la producción industrial y demás. Ahora, hoy dijo el presidente en ese escuetísimo mensaje, estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Y yo lo único que vi que parece que están haciendo es ir de nuevo al fondo a pedirle que la plata que estaba programada para el año que viene se la den ahora, para hacer frente a los compromisos de servicio de la deuda y demás. No parecen tener una reacción en otro sentido. ¿Vos podés vislumbrar en este gobierno alguna otra medida que tienda a frenar esto que parece inevitable? No, claramente no, y esa es una de las mayores preocupaciones del momento. Es decir, cuando uno dice, bueno, incluso esto, yo te decía antes, bueno, el gobierno apostó a que iban a venir un montón de inversiones extranjeras, y claramente no iba a ocurrir porque se achica el mercado interno, las empresas, fíjate que hoy lo que estamos leyendo es que Walmart se está queriendo ir del país. Sí. ¿No? Porque, claro, lo que ves es que le cae la demanda y dice, bueno, acá tampoco me sirve, en un esquema de reestructuración incluso se van. O sea que no llegan inversiones, sino que incluso se están yendo. Y en ese esquema general, decir, bueno, ¿a qué está apostando en este momento el gobierno? ¿Por dónde cree el gobierno que va a crecer la economía? La verdad que no hay ninguna respuesta. Lo único que está consiguiendo, y ese es el problema, y creo que esa fue la lectura que también se hizo de manera generalizada, lo único que está consiguiendo es un poco más de plazo, pero en una trayectoria que no muestra ninguna señal de crecimiento. Sí. Y por lo tanto, cuando lo único que se está queriendo ganar es tiempo, habitualmente el mercado lo que hace es adelantarse esos tiempos, porque claro, si ya sabemos que finalmente el dólar va a estar más caro, etcétera, bueno, no esperamos un mes, no esperamos un año, nos adelantamos para sí, poder lo hacemos tener ahora. Claro. Ahora, con este análisis, hoy, ¿no? con este análisis que vos haces, la pregunta que a mí me surge es esta: ¿estos muchachos no eran ellos el mercado? Digamos, a ver, Caputo, Midlin, no sé, Benetton, por decir algunos vecinos míos acá, bueno, Lewis, ¿no son ellos el mercado? El caso de Caputo me parece que queda bastante claro. Es un gerenciador de algunos operadores del mercado, pero tampoco son los dueños, ¿no? Claro, tampoco son ellos el mercado. Con lo cual, nada, mirá, el mercado juega a tener siempre los grandes jugadores juegan siempre a tener las máximas ganancias posibles. Sí, es su naturaleza. Eso es así, digamos. No es un descubrimiento de nuevo ni nada por el estilo, con lo cual nada, evidentemente en esa situación y en esas condiciones, y sí, lo que le está marcando una política con estas características es actuar como están haciendo, ¿no? ¿Qué trabajo costoso, qué trabajo difícil va a ser a partir del 2019 reconstruir la situación económica, ¿no? Yo ya tengo unos cuantos años y he pasado unas cuantas de estas crisis, algunas las he pasado estando en Argentina y otras en la década del 70 fuera del país, pero viéndola desde lejos. Vos en algún momento formaste parte, o tal vez hasta el día de hoy formás parte de equipos económicos junto con Axel Kicillof y otros economistas de la misma línea. ¿Se están reuniendo, están trabajando, están analizando la situación, están teniendo planes de contingencia? Sí, mirá, por supuesto, nosotros permanentemente estábamos reuniendo, analizando,
la situación, un poco, vos me preguntabas, mira, ¿qué es lo que está tratando de hacer el gobierno en este momento? Y nosotros no vemos que estén construyendo ninguna política correcta y adecuada. Uh-huh. La verdad que cuando uno mira un poco las perspectivas, bueno, es muy claro, tienen que cambiar la política económica. Sí. Y nosotros qué queremos, y bueno, la verdad que lo deseable es que la cambie el propio gobierno, ¿no? Porque si no, lo único que nos espera a la grandísima mayoría de los argentinos es una situación cada vez peor. Ese es un poco el diagnóstico, digamos, ya, si se quiere, un poco más general, incluso más político sobre lo que está ocurriendo, que sí, que efectivamente no es un escenario optimista, porque la realidad lo está demostrando, ¿no? Javier, muchísimas gracias por este tiempo para poder charlar con nosotros. Para nosotros es importante poder tener la palabra de personas como vos que nos ayuden a reflexionar al respecto de las cuestiones económicas, que muchas veces desde nuestra posición de legos en el tema no conseguimos entender del todo, pero estas cuestiones de la economía macro tienen una repercusión directa en esta cuestión cotidiana que es digamos, la caja del supermercado. Nosotros vamos y no nos alcanza y decimos, ¿por qué está pasando esto? Bueno, tiene que ver con estas cosas que estamos charlando hoy contigo, así que te lo queremos agradecer. Bueno, no, muchas gracias, la verdad un gusto charlar y bueno, siempre a disposición para volver a hablar en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Un gusto, chao, hasta luego. Si quieren encontrar más material al respecto de Javier Leonel Rodríguez, lo pueden hacer en distintas páginas. Él forma parte del equipo de Axel Kicillof. De hecho, trabajó en el Ministerio de Agricultura durante la gestión de Kicillof como ministro de Economía. Es un economista joven y verdaderamente me parece muy valioso poder tener esta charla con él. ¿Dónde lo escuchaste sino en Haciendo Radio?